grupo. El tema de esta videoclase es la terminología aplicada a la traducción. Pero primero nos vamos a detener a definir el concepto de término y a entender la terminología como ciencia, así como también su aplicación en el área de la traducción. Es decir, nos vamos a preguntar cómo le sirve de manera práctica esta investigación terminológica al traductor. Vamos a decir que este tema se vincula con lo que ya venimos viendo sobre documentación. Por un lado están las fuentes terminológicas, es decir, esas fuentes que contienen los términos, y por otro lado está el conjunto de destrezas y habilidades que necesitamos como traductores en el plano de la documentación para lograr así una investigación terminológica que me lleve al equivalente correcto. Antes de empezar entonces a hablar de terminología, vamos a definir qué es la lengua especializada o el lenguaje de especialidad. Vamos a decir que es un subconjunto del lenguaje general que se caracteriza pragmáticamente por tres variables: por el tema, los participantes y por las situaciones de comunicación. Esto significa que un mismo hablante puede expresarse de una forma o de otra según el contexto comunicativo en el que se lleve a cabo el acto de habla. Así, las circunstancias del emisor, del receptor, del mensaje, del canal que tiene ese mensaje y de las condiciones del contexto van a influir en el tipo de lengua que se use. Algunos aspectos, como el tono, el medio, la finalidad y la función retórica, van a incidir en el registro que se utiliza. Bien, y para hablar de terminología, primero vamos a diferenciar palabra de término. Vamos a decir que ambas son unidades gramaticales que poseen tres dimensiones. La primera es la dimensión formal, que implica que son unidades fonológicas que pueden articularse fonéticamente o representarse de una manera gráfica. Luego tienen dimensión conceptual, que implica que son unidades que se refieren a una realidad. Es una realidad que está dotada de un significado y que puede describirse mediante un conjunto de rasgos distintivos. Finalmente, la dimensión funcional, que es la que implica que poseen una función, es decir, una función particular según el entorno lingüístico. Vamos a decir también que existen 5 factores principales que van a diferenciar un término de una palabra. Estos son la función, el campo, los usuarios, la situación comunicativa y el tipo de discurso. Entonces, a modo de conclusión, la diferencia entre término y palabra está dada por el contexto de uso. La unidad léxica, o sea, la palabra, se convierte en una unidad terminológica, es decir, en un término, cuando se la utiliza en el seno de un ámbito específico de actuación. Hablemos ahora de la relación que existe entre término, concepto y objeto. Vamos a decir que un concepto es una reunión de rasgos característicos del objeto designado por el término. El concepto entonces sería la imagen mental que me hago de un término. Por eso se habla de una reunión de rasgos característicos, porque conlleva una imagen. Ahora bien, un término técnico o una unidad terminológica es la denominación, el nombre o la etiqueta que se le da a un objeto propio de una determinada área de especialidad. Entonces, ¿qué entendemos por objeto? El objeto va a ser todo aquello perceptible por los sentidos o por la mente, es decir, aquello que se puede percibir o concebir. Podemos tener objetos concretos y objetos abstractos, y un término puede denominar a cualquiera de estos dos tipos de objetos. Tratemos de llevar entonces todo esto que acabamos de decir a un ejemplo para verlo de una manera práctica y no tan abstracta. ¿Cuál es la forma de una palabra? Acá tenemos la palabra árbol. Vamos a decir que la forma es el conjunto de letras con el que está compuesta. La palabra árbol, entonces decimos que tiene un conjunto de letras: la A, la R, la B, la O y la L. Esta forma se puede analizar, por ejemplo, en base a la categoría gramatical, al género, a su acentuación, es decir, a todo lo que tiene que ver con el aspecto formal o morfológico de la palabra. Ahora bien, a este término, a esta etiqueta o forma fónica, se le asocia un objeto, es decir, una imagen mental. Tenemos aquí la imagen mental. En este caso, como estamos ante algo tangible, podemos llegar a formar una imagen en nuestra mente. Ahora bien, a esta imagen mental también se le asocia una definición, o sea, esta imagen alude a un concepto.
En este caso, por ejemplo, podría ser que esta es una planta de tallo leñoso y elevado que se ramifica a cierta altura del suelo. Entonces, sucede que este objeto y esa definición o concepto son específicos para esa forma fónica o término en un campo temático determinado, que en este caso va a ser la botánica. Esta misma palabra en otro campo temático podría significar otra cosa. Veamos ahora este ejemplo. Vamos a ver que tenemos la misma forma fónica, la misma palabra, pero que alude a otro objeto mental y a otro concepto. En este caso, la imagen mental u objeto tiene otra definición. ¿Por qué sucede esto? Porque pertenece a otro campo temático, que en este caso es la mecánica. Entonces, por eso decimos que el campo temático, el contexto de uso, es lo que va a actualizar el significado del término. Aquí actualizar significa que va a delimitar el término exclusivamente a ese significado. Y por eso, en la traducción técnico-científica, hablamos de términos y no simplemente de palabras. Esto se debe a que las formas fónicas, en este caso, como términos, van a tener una sola definición, un solo significado y van a aludir a un solo objeto o imagen mental en un campo temático determinado, que es el que estemos trabajando según el texto de origen. Hablemos ahora sí de terminología y de traducción. Estas dos disciplinas tienen ya años de relación, ya que la terminología es una disciplina anexa a la traducción y los traductores podemos decir que tomamos prestado el método de trabajo que utilizan los terminólogos porque deben realizar un proceso muy similar al que llevamos a cabo cuando investigamos sobre un área disciplinar que no es la nuestra. ¿Qué aspectos del método de trabajo entonces vamos a tomar? En primer lugar, la identificación de los términos técnicos. Luego, la extracción terminológica y por último, la validación de las fuentes que usamos para documentarnos. La semana que viene vamos a ver cómo realizar la investigación terminológica para llegar a un equivalente correcto. Los traductores usamos la investigación terminológica puntual, es decir, la que está enfocada en resolver un problema terminológico concreto dentro de un texto específico. Pero ¿por qué entonces es tan importante la terminología en la traducción especializada? Como podemos ver, su importancia radica en que los términos técnicos son los que van a vehiculizar el conocimiento especializado, por lo que el uso correcto y apropiado tanto de la terminología como de la fraseología y la adecuación al nivel de especialización de un determinado texto va a influir finalmente en la calidad de mi traducción. Esto ocurre porque el conocimiento especializado se plasma en esos términos y en el uso de la fraseología específica. Ahora bien, ¿cómo vamos a documentarlos para obtener ese conocimiento? Primero, vamos a utilizar siempre fuentes confiables. Tal como vimos en la unidad 2, la calidad de las fuentes es un factor determinante y no podemos confiar en todo lo que está en Internet. Tampoco en determinadas circunstancias nos sirve usar diccionarios generales que no especifican el campo temático de uso del término. En este sentido, para el traductor terminólogo, para el traductor que hace investigación terminológica, toda la calidad de su trabajo va a depender de las fuentes que utilice. En el marco, entonces, de la investigación que hace el traductor, va a surgir el concepto de lo que es la validación terminológica. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica? Validar significa certificar el uso, significa autentificar, por lo que si no se valida la información, esta va a resultar aleatoria. Esto implica que no basta con buscar la información en diccionarios especializados, ya sean plurilingües o monolingües o en glosarios, ya que si yo no comprendo el tema que estoy traduciendo, por ejemplo, en este caso, si no somos ingenieros ambientales, además de ser traductores, es necesario que corroboremos la información o el uso que le dan los especialistas a ciertos términos. Es por esto que es muy importante que corroboremos nuestras decisiones de traducción en textos escritos por los especialistas. Para esto usamos los textos auxiliares o paralelos.
Vamos a ver que la calidad de traducción, la validación terminológica y la validación de las fuentes son conceptos que están estrechamente conectados. Veamos ahora el método de trabajo terminológico y las fases en las que se divide. Podemos ver que son 3 fases, son muy importantes las 3 y no necesariamente son lineales, es decir, que no necesariamente se deben cumplir una después de la otra, sino que pueden superponerse. En este punto también es importante tomar en cuenta el tiempo que requiere este trabajo y de tenerlo en cuenta a la hora de presupuestar un trabajo. En primer lugar, entonces, tenemos la preparación del texto y la búsqueda terminológica. Esto va a representar aproximadamente el 25% del total del trabajo. En esta fase vamos a hacer una lectura minuciosa del texto, vamos a buscar textos paralelos y también a realizar un vaciado terminológico, es decir, que vamos a extraer todos los términos técnicos que podamos encontrar en el texto de origen. En algunos casos también deberemos elaborar un glosario validado. En la segunda etapa o fase de este método de trabajo es la traducción propiamente dicha y decimos que implica aproximadamente el 50% del trabajo. En esta etapa se incluye la comprensión del texto de origen y la expresión adecuada en el texto meta. En esta etapa también es importantísima la lectura activa de ambos textos y también la lectura activa de las fuentes que recopilamos. La tercera y última etapa, finalmente, es la revisión y ocupa aproximadamente el 25% del trabajo total. En esta instancia, como traductores, deberemos releer y verificar todos los datos y los términos según el glosario propio y también hacer una revisión en paralelo con el texto de origen. Vamos a realizar también un control de calidad tanto lingüístico, estilístico como de redacción, es decir, que vamos a tener que corregir la ortografía y la gramática. Siempre es importante prever el tiempo que le vamos a dedicar a la revisión de un trabajo para determinar también la calidad que va a tener ese trabajo final. Veamos ahora cuál es el trabajo que realiza un traductor terminólogo cuando realiza una investigación terminológica. En primer lugar, como ya dijimos, va a realizar un vaciado terminológico, es decir, que va a identificar y extraer los términos técnicos que encuentre en el texto con el que está trabajando. Luego, deberá buscar el significado de esos términos y encontrar cuáles son las definiciones y los objetos, es decir, las imágenes mentales asociadas a los términos. Luego deberá identificar también el campo de aplicación, es decir, el campo temático o el área disciplinar a la que pertenezcan los términos, que podrán o no coincidir con el texto de origen. Finalmente, deberá realizar la búsqueda de los equivalentes en las fuentes especializadas. Esto va a incluir tanto las fuentes terminológicas como los textos paralelos que permitan corroborar el uso del término. Ahora bien, ¿cuáles son las fuentes confiables para el terminólogo? Veamos una lista de fuentes confiables que podemos utilizar en la investigación terminológica. Vamos a ver que encontramos monografías, tesis doctorales, revistas de referencia, normas, leyes, fuentes terminológicas y diccionarios monolingües especializados y también páginas web que deberán ser oficiales. Notemos que algunos sitios, algunas páginas que encontramos en Internet, aunque nos pueden servir para corroborar ciertos equivalentes, no son fuentes especializadas. Por lo tanto, debemos ser sumamente cuidadosos al usar Internet como fuente. Es fundamental aquí aplicar los criterios que vimos ya en la unidad 2 para evaluar las fuentes en base a su autoría, a la revisión que tienen y a la actualización. Algo clave también que es importante destacar en este punto es que todas nuestras fuentes deberán estar escritas en la lengua original. De lo contrario, estaríamos utilizando traducciones, lo que puede afectar la fiabilidad del equivalente que encontremos. Mencionamos antes, el campo o el área temática es una de las variables que distingue a un término técnico.
Esto está relacionado con lo que venimos haciendo de clasificar el tema de un texto de origen según la nomenclatura de la UNESCO. También vemos que podemos clasificar a los términos de acuerdo a un supercampo, un campo y un subcampo de aplicación. Es importante definir el campo del término porque esto me va a ayudar a seleccionar las fuentes de documentación, tanto la que utilizamos para la definición como la que utilizaremos para corroborar el equivalente. Acá vemos un ejemplo como stent pertenece a un supercampo que es la medicina, dentro de este al campo de la cardiología y dentro de este campo al subcampo de la cirugía del corazón. ¿Cómo hacemos entonces la búsqueda para validar o verificar un término o incluso hasta para definirlo cuando este término no aparece en ningún diccionario especializado? En este caso lo que tengo que hacer es buscar un texto paralelo o auxiliar en el que aparezca el término dentro de un fragmento. Esos fragmentos, que suelen tener una o dos oraciones, se llaman contextos en el ámbito de la terminología. Si el fragmento me permite definir el término, lo vamos a denominar entonces un contexto definitorio. Este tipo de contexto va a contener ciertos descriptores, ciertas palabras clave que son significativas del término. La cantidad y la calidad de estos rasgos o palabras clave me van a permitir extraer una imagen precisa del concepto. Es decir, estos rasgos me van a brindar la información que necesito para comprender la naturaleza del término, entender la función que cumple, saber para qué sirve, cuál es la finalidad y cuáles son sus características. Muchas veces puede ocurrir también que cuando no encuentro un contexto definitorio pueda utilizar un contexto que tenga menos descriptores. A esto se lo denomina contexto explicativo. Este tipo de contexto me va a informar brevemente sobre ciertos aspectos del concepto, es decir, que puede ofrecer una definición parcial o simplemente explicar la función de un término dentro de un contexto específico. También hay un tercer tipo de contexto que se llama contexto asociativo o ejemplo de uso. Este tipo de contexto me va a servir solamente para justificar la pertinencia de un término a un área disciplinar. Es decir, se va a tratar únicamente de un ejemplo de uso. No va a aportar una definición ni va a describir las características de un cierto término. Ahora un ejemplo de ficha terminológica realizada únicamente con contextos. ¿Qué contiene esta ficha? Contiene el término en inglés, el contexto, la fuente que siempre debe estar especificada, el campo al que pertenece el término, no el texto, sino el término en sí, y el equivalente que se eligió en español. También aparece el contexto definitorio, que debe incluir los descriptores que coincidan con la definición del concepto, para el que también se deben especificar la fuente y el campo temático correspondiente. Debemos decir que existen muchos tipos de fichas terminológicas y en unas semanas vamos a trabajar este tema con más profundidad. Entonces, con esta clase, ante cualquier consulta, los espero en el foro. Muchas gracias.